Amigos, estamos junto al abogado Yerko Paz, que nos va a dar un pantallazo de cómo podemos evitar malos momentos en los préstamos de dinero, principalmente a personas particulares. Yerko, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias y bienvenidos y pues buenos días en realidad a todos a este segmento. Y en efecto, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo podemos evitar tener problemas a la hora de dar o tener un préstamo propiamente, ¿no? Hay bastantes elementos importantes, interesantes que muchas veces la gente no toma en cuenta y son necesarios para asegurarse el retorno de esa platita que estamos dando en un préstamo. ¿Cuál es el elemento principal que deberíamos cuidar pero que no lo hacemos, Yerko? Lo primero que nada, tenemos que tener en cuenta que nuestra cultura está muy ligada a la falta de formalidad, ¿no? Si bien en nuestra legislación los contratos escritos o los contratos verbales más bien son totalmente válidos, siempre el común denominador de los problemas es que no se tiene un contrato escrito, ¿no? Las personas evitan, por un afán, no sé, simplemente de firmar o algo así, evitan tener documentos que a la larga pueden traer consecuencias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder asegurar el cobro de una deuda, por ejemplo, tengo que tener un papel firmado, pero no cualquier papel, tiene que tener ciertas características. Que muchos hacen el papel, ¿cómo se llama? Contrato privado, una cosa así, ¿no? Exacto. Pero tiene que estar con reconocimiento de firmas necesariamente. Por supuesto, por supuesto. Hay ciertas cosas que tiene que tener este documento, ¿no? Que básicamente puede traducirse en un contrato de préstamo o en un reconocimiento de deuda. Bien, pero cualquiera de los dos tienen comunes denominadores que la norma exige para poder cobrar a posterior en una instancia judicial. ¿Cuáles son esos elementos? Pasemos a la pizarra, por favor, para que lo podamos mencionar. Bien. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta, habíamos dicho, ¿no? Sí. Tenemos que tener un documento escrito. Necesariamente, ¿no? Y este documento escrito debe reflejar ciertos elementos que lo van a convertir en lo que se llama un título ejecutivo. Bien, un documento escrito sin estas características simplemente sería un documento privado, pero para poder ir a cobrar directamente y no tener que demostrar que la deuda sí ha existido, tenemos que seguir estos siguientes elementos. A ver. Primero que nada tenemos que señalar propiamente el monto, ¿no? Perfecto. Que propiamente lo conocemos en el coloquio general como esa suma líquida que estamos prestando y que posiblemente genere intereses u otros más, ¿no? El monto es clave. A ver, Yerko prestó a Gerardo 1000 bolivianos, listo. Exactamente. Numeral y literal. Correcto, pero tenemos que señalar el monto. Luego, esta suma, que obviamente la tenemos que detallar de esa manera líquida, tenemos que también propiamente señalar su exigibilidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que yo, como el acreedor que te estoy prestando la plata, ¿no? Tengo toda la facultad para exigirte el cobro en caso de que no se cumpla. Eso tiene que estar escrito. Exactamente. ¿Cómo? ¿No? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El deudor, en realidad, el acreedor tiene la facultad de exigir al deudor el cumplimiento del pago de la obligación ante la mora o el incumplimiento propio del mismo, ¿no? Perfecto. Ya. Obviamente con algunas palabras más, con algunas palabras menos, depende, pero que diga, que especifique que está prestando tiene todo el derecho de pedir de vuelta su dinero. La exigibilidad. Ya. Luego, un aspecto importante dentro de estos documentos es la constitución en mora. La mora viene a ser el efecto en el cual, para decirlo en palabras facilitas, ¿no? El vencimiento del plazo en el cual se tenía que cumplir la obligación, ¿no? Ya. Por ejemplo, Yerko presta a Gerardo, le dice, muy bien, te voy a prestar 1000 bolivianos en el plazo de 6 meses. Bien, dentro de esos 6 meses, obviamente yo no puedo cobrarle a Gerardo porque está en el plazo estipulado todavía vigente para poder devolver el dinero. Pero cuando pasan los 6 meses, Gerardo ya se constituye en mora. Entonces la mora tiene que darse reflejada o respaldada por el contrato para que yo pueda en ese momento exigir. Bien, pero previo, si es que el deudor no se constituye en mora, yo todavía no tengo esta facultad, pero justamente tengo que establecer esto, ¿no? La mora, propiamente, que en relación también tiene obviamente esa relación estrecha con lo que se denomina plazo.
Perfecto, los 6 meses en este Correcto. caso. Y tengo que señalar el plazo. Muchos contratos tienen justamente esta falla, ¿no? Porque al no dar propiamente un plazo establecido, uno dice, tú me has prestado, no me has dicho hasta cuándo, entonces me esperas, ¿no? Bien, a ver, un repaso. El contrato tiene que tener de manera escrita el monto, literal, numeral, esta La exigibilidad. dice la exigibilidad, Correcto. que el que me presta está en su derecho de cobrarme Correcto. una vez cumplido el plazo establecido. Nos pasamos del plazo y estamos entrando en mora. Correcto. Ahí se activa este punto. la Exactamente. exigibilidad. Perfecto. Y el último, ¿no?, que vamos a entrar a ver es propiamente que esté reconocido, ya sea por autoridad judicial competente, Ya, perfecto. que sea un juez, o lo que mencionábamos al inicio, ¿no?, por un notario de fe pública. Bien. Bueno, este caso es un poco más complicado. Sí, Pues. depende, ¿no? Depende. Podría darse justamente en un proceso preliminar, un proceso previo, lo denomina propiamente la norma de una determinada manera, pero se puede solicitar el reconocimiento. Ya. Obviamente, lo mejor, lo que se sugiere, es que el reconocimiento se haga al momento de realizar este contrato ante un notario de fe pública para que tenga esa característica de instrumento público. Hoy me estás prestando la plata, hacemos todo esto, redactamos, firmamos frente al notario, hacemos reconocimiento de firmas y ahí estamos tranquilísimos. Ahí estamos 50% tranquilos. 50, ¿por qué 50? A ver, me estoy Porque hay un asustando. tema, ¿no? Ajá. Hay un tema. Obviamente tenemos que ver el trasfondo de a quién le prestamos. Ya. Porque todo esto me garantiza el poder iniciar un proceso ante la persona que obviamente, a la cual obviamente le estoy prestando el dinero. Pero si por último quiero establecer con todo este instrumento, ¿no?, que obviamente me faculta activar todas las medidas necesarias, realmente el retorno de mi dinero de alguna forma, tengo que ver el tema de una garantía. Claro. Porque imaginemos, hago todo esto, ¿correcto? Yerko presta a Gerardo, Gerardo no tiene al final de constituirse en mora, etcétera, no tiene con qué pagarme, obviamente yo no voy a poder cobrarle de algún lado, no voy a poder cobrarte de algún lado. Y tú dirás, bueno, cóbrame donde puedas, yo no tengo nada, ¿no? Y es generalmente a veces lo que pasa. Entonces, el tema de la garantía es un aspecto que también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que obviamente también tiene que estar incorporado en el contrato. Teniendo estos elementos, ¿no?, con el contrato, por ejemplo, yo puedo ejecutar la garantía y de ahí cobrar. Pero si no, listo. Y rapidito, porque ya no tenemos tiempo. Claro que sí. ¿Qué sucede si no tenemos nada de esto? Tú eres mi amigo, me has prestado y yo no tengo para devolverte. ¿Se puede hacer algo? complicado. No, es bien complicado. Ajá. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Lo único que yo puedo hacer y sugiero y recomiendo es que la persona que necesita cobrar vaya y charle con la persona a la que, obviamente, el deudor. Una conciliación. Una conciliación, posiblemente, o le haga firmar un reconocimiento de deuda, donde generalmente señale esto y busque también Una vez parte que de la garantía. ya pasó mucho tiempo, todo se puede todavía hacer esto, ya poniéndole un plazo. Claro, exacto, pero que no prescriba. La prescripción da justamente porque la norma nos dice, si el deudor, el acreedor, o sea, la persona que ha prestado la plata, no cobra en un plazo de 5 años, no ejerce, no activa el mecanismo de cobro, la deuda prescribe. Por ejemplo, yo presto a Gerardo, ¿no?, un monto, tenemos inclusive un contrato. Bien, pasan 10 años y yo después de un tiempo le digo, Gerardo, ¿te acuerdas de hace 10 años? Te presté. No, señor, usted no me Por puede más cobrar. que tengamos todo esto. Claro, porque uno dice, muy bien, Qué no has interesante. activado el proceso en su debido momento, entonces yo opongo prescripción o activo prescripción. Entonces Yerko, hay que tener mucho cuidado. Muy importante lo que nos dices. Y bueno, para evitarnos malos momentos, a seguir estos pasos hasta el punto de la garantía, hablar claro con las personas a las que estamos prestando dinerito, porque dicen que es fácil prestar, pero cobrar es lo más muy complicado y Así lo hemos es. debido vivir muchos de nosotros. Así que a prestar mucha atención. Gracias nuevamente, Yerko. Estamos después en otras oportunidades Por con otros supuesto. temas de interés de la población. Seguimos.